Hoy vamos a trabajar geometría y de geometría vamos a ver los polígonos. ¿Qué es un polígono? Un polígono es una figura plana y cerrada, limitada por segmentos de recta, consecutivos, no alineados. ¿Qué quiere decir no alineados? Es decir, de que no están en una misma dirección, no alineados. Estos dos segmentos de recta que he trazado acá están alineados en una misma dirección. Entonces dice de que un polígono está limitado por segmentos de recta consecutivos no alineados que se cortan en sus extremos. Estos segmentos se llaman lados del polígono. También nosotros podemos definir un polígono como una porción del plano limitada por una curva cerrada, llamada línea poligonal. Entre los elementos de un polígono encontramos lo que son los vértices, los lados, los ángulos. Este es un polígono, una figura cerrada. Los lados, los ángulos, ángulos interiores y ángulos exteriores. Y también sus diagonales. Entonces, vamos a mirar los lados. Los lados. ¿Cuáles son los lados de este polígono? Tenemos el polígono Q, P, T, S y R. Este es el polígono. ¿Cuáles son los lados? Entonces el lado es el lado PQ. PQ, este de acá. El lado QR. QR. El lado RS. RS. El lado ST. ST y el lado PT. PT, los lados del polígono. ¿Cuáles son los vértices? Los vértices son el vértice Q, el vértice Q, el vértice R, el vértice S, el vértice P y el vértice T. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Los vértices. ¿Cuáles son los ángulos interiores? Ángulos interiores. Ángulos interiores. Entonces tenemos el ángulo Q, el ángulo R, el ángulo S, ángulo Q, ángulo R, ángulo S, ángulo P y ángulo T. O sea, son los mismos vértices, pero ya señalando que son ángulos. ¿Cuáles son los ángulos exteriores? O mejor, ¿qué son los ángulos exteriores? Son los ángulos formados por un lado y la prolongación de otro. Entonces acá tengo un lado y lo prolongo. Igualmente para este otro lado. Por cada vértice tengo dos ángulos exteriores. Entonces acá tengo el ángulo, digamos el ángulo QRN y tengo el ángulo SRM. Entonces ángulos exteriores, ángulo QRN y ángulo SRM. Recordemos que la letra del centro siempre debe corresponder al vértice del ángulo. Bueno, ahora miremos cuáles son las diagonales.
¿Cuáles son las diagonales? Las diagonales son los segmentos que van de extremo a extremo de vértice, no consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? De que, por ejemplo, yo tengo acá este vértice, el vértice Q y el vértice P. Estos dos vértices son consecutivos. Acá no puedo trazar ninguna diagonal. ¿Dónde trazo una diagonal? Por ejemplo, de Q a S, de Q a T, trazo una diagonal. ¿Dónde trazo otra diagonal? Por ejemplo, de P a R, de P a S. Son las diagonales. Entonces, diagonales son los segmentos que van de extremo a extremo de vértice. O sea que en este caso sería QS, esta diagonal. QT, PS y PR. 1, 2, 3, 4. Ah, me falta acá una diagonal. Me falta la diagonal RT. Me falta la diagonal RT. Entonces recordemos, las diagonales van de vértice a vértice, pero no vértice consecutivo, porque acá entre P y Q no puedo trazar una diagonal, porque son vértices consecutivos, pero entre P y S, entre P y S o Q y S son vértices que son no consecutivos, entonces puedo trazar las diagonales. En un polígono podemos también calcular las diagonales y el valor o suma de los ángulos interiores por medio de las siguientes expresiones. N igual a N por N menos 3 sobre 2. Esto para diagonales. Y para los ángulos interiores, suma de ángulos interiores, tenemos la fórmula de S igual a N menos 2 por 180 grados. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos el siguiente polígono para que calculemos las diagonales y la suma de sus ángulos interiores. Entonces, tengo el polígono siguiente, que será F, G, H, I, J y K. Miremos cuántos lados tiene este polígono. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, de que n es igual a 6. Entonces, en la fórmula, n igual a n por n menos 3 sobre 2, reemplazo a n por el valor que hallamos, o sea que n igual a 6. Entonces, n igual a 6 por 6 menos 3 sobre 2, igual a 6 por 6 menos 3 me da 3 sobre 2, igual a 6 por 3, 18 sobre 2, 18 dividido 2 da 9. Quiere decir que hay 9 diagonales. Miremoslas. Tengo la diagonal FH, FI, FJ. FG no puedo trazar diagonal porque son dos vértices consecutivos y FH tampoco, dos vértices consecutivos. Miremos la diagonal KH, la diagonal KI, KF, KJ no podemos. Bueno,
Miremos la diagonal F, no F no, G, J, G, I, G, K. ¿Cuántas diagonales llevamos hasta el momento? Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Me faltan 3 diagonales. Entonces sería la diagonal JH 7, JF ya está. Y F, pero esta no la conté. No la contamos. Miremos a ver. Tenemos las diagonales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ahí ya tenemos las 9 diagonales. Ahora hallemos la suma de los ángulos interiores. Entonces la fórmula es S igual a n menos 2 por 180 grados. Ya sabemos de que n lo vamos a reemplazar por 6 porque ese es el número de lados que tiene el polígono. Entonces S es igual a 6 menos 2 por 180 grados. Entonces S es igual a 6 menos 2, 4 por 180 grados igual. Entonces tengo 4 por 0, 0. 8 por 4, 32, van 3, 4 por 1, 4 y 3, 7, 720 grados. Lo que quiere decir de que la suma de los ángulos interiores del polígono, de este polígono, es de 720 grados. Bueno, ahora miremos entonces la clasificación de los polígonos. Clasificación de los polígonos. Entonces, los polígonos se clasifican de acuerdo a su forma, también según el número de lados y según la medida de sus ángulos exteriores. Entonces, tenemos según la forma. Según la forma se clasifican en cóncavos y convexos. Un polígono es convexo, este que estoy señalando acá, cuando ninguno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. Entonces, observamos que todos estos ángulos de acá, todos estos ángulos miden menos de 180 grados. Un polígono es cóncavo cuando alguno de sus ángulos interiores mide más de 180 grados. Entonces, observamos este ángulo de acá que mide 245 grados. Por eso se llama cóncavo. Entonces, convexo, cuando miden los ángulos interiores menos de 180 grados. Y cóncavo, cuando al menos tenga uno que mida más de 180 grados. Más de 180 grados. Bueno, según el número de lados, pues se clasifican en triángulos cuando tienen 3 lados, cuadriláteros cuando tienen 4 lados, pentágono, como es el caso acá, tiene 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5 lados, hexágono cuando tiene 6 lados, 5 lados, hexágono, heptágono cuando tiene 7 lados y así sucesivamente.
Ahora, según la medida de sus lados y de sus ángulos exteriores, se clasifican en regulares y se clasifican en irregulares. Un polígono es regular y es convexo cuando todos los ángulos y todos los lados tienen la misma medida. Entonces, por ejemplo, observamos acá un cuadrado, tiene todos sus lados iguales y también tiene sus ángulos iguales. En este caso, los ángulos miden 90 grados. Un polígono regular, lados y ángulos iguales. Ahora, un polígono es irregular cuando sus lados y sus ángulos tienen diferente medida, como podemos observar acá. Este lado de acá, pues, es diferente a este otro lado. Este ángulo es diferente a este otro ángulo. Entonces, por eso se llama un polígono irregular. Entonces, recordemos, convexo, cuando todos los ángulos interiores cuando tiene sus ángulos interiores menores a 180 grados. Cóncavo, cuando al menos uno de sus ángulos mide más de 180 grados. De acuerdo a su forma, pues se van a clasificar en triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos, septágonos, nonágonos, decágonos, así sucesivamente. Y regulares e irregulares. Regulares cuando todos los lados y los ángulos son iguales. E irregulares cuando sus lados y sus ángulos son diferentes. Bueno, chicos, espero que hayan entendido el tema del día de hoy. Nos veremos en otra oportunidad. Feliz día.